Amén. Estoy contento de estar con ustedes nuevamente. Agradezco mucho la invitación del pastor Denis, también en una actividad y también compañero Leonel, sabe que hay como muchos estudiantes, el nombre se me escapa, pero estoy contento de estar con ustedes. Realmente también el pastor había estado con nosotros en nuestra iglesia que estaba ministrando la palabra por medio de la música, y también Denis, que tuvo una parte de administración. Me gustaría que se pusieran de pie para comenzar esta parte adorando al Señor. Sí, Señor. Y le quiero pedir que se el tema de esta mañana es el Espíritu vive en mí. Esto es una reflexión que tenemos que hacer nosotros en esta mañana. Y tenemos que decirle al Espíritu que esté en nosotros en esta hora para que nos hable. Sí, Señor. El Espíritu es bueno, hermano. El Espíritu es Gracias. bueno, el Espíritu es sano. El Espíritu liberta, el Espíritu Wow, es amoroso. Amén. El Señor dijo, les dejaré un consolador para que esté con ustedes. Ustedes no van a estar solos, ustedes no están solos porque tienen al Espíritu con ustedes. Y ahora el Señor en este momento, diga al Señor cuánto lo ama, diga al Señor cuánto lo necesita, diga al Señor, todo lo que nos va a decir. Gracias por la familia, gracias por la iglesia, gracias por el trabajo, gracias por el ministerio, gracias por todo lo que nos da Dios. Señor, te presentamos esta parte, para que tú seas, Señor, que seas el tocador, Señor, la unción tuya que esté sobre cada uno de nosotros, Señor, que nos enseñe, Dios, que nos dé la lluvia, Dios, Señor, que nos hable, Dios, por medio de ti. Gracias, Padre. Gracias por esta madre iglesia, gracias por los hermanos, demos la gracia por Dios, en nombre del Señor, amén y amén. Le voy a pedir que me acompañen en la escritura, el texto que está programado para el día de hoy, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Escuché que en estos momentos también estaba hablando de Romanos. Sí, Señor. Y Romanos es una epístola bien interesante para el creyente. Una epístola que edifica grandemente, y ya de lo que ustedes han escuchado, pues vamos a argumentar un poco más. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Me gustaría leerlo de nuevo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor añada bendición en esta palabra. Se puede sentar. Como algunos de ustedes ya deben saber, el autor y el que escribe esta epístola es el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, ahora es siendo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que se encuentra en Roma. Y es bien interesante, y quiero introducir esto con algunos detalles, porque Pablo le escribe a unos conciudadanos de él. Hechos 16 muestra y dice que él es ciudadano romano, también era fariseo. Y hablando un poco de Pablo y el contexto de Pablo es que podemos entender este versículo que acabamos de leer. Y la iglesia en Roma es una iglesia un poco difícil en el sentido de que había existido la persecución y muchos cristianos perdían la fe y la esperanza en el Señor. Este texto, cuando leemos este texto, nos damos cuenta que el mensaje principal es al creyente de una fe y una esperanza a los que aman al Señor. También en el caso de Primera de Pedro, Pedro muestra cómo Pedro le escribe a los cristianos que están en Roma por ser perseguidos por el Imperio Romano, cuando Nerón quemó, como bien dice, mucha área de Roma y culpó a los creyentes. Esto causa que entonces los romanos empiezan a perseguir a los creyentes del Señor en Roma, y entonces entra la persecución. Y Pedro dice: no se asombren de lo que está a acontecer, como si algo de esto no aconteciera. Y es bien interesante porque nosotros no hemos vivido la persecución, nosotros no hemos estado en un momento de cuando, si nosotros leemos la palabra frente a alguien o predicamos la palabra, alguien nos va a perseguir, nos va a acusar o nos va a matar. Y
Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Fíjense qué interesante. Y el apóstol Pablo, con el tiempo, le escribe a estos romanos, a estos creyentes en Roma, y le escribe una palabra de esperanza y fe, cosa que ya Pedro le había escrito por lo que había acontecido y lo que había hecho Saulo de Tarso, ahora siendo Pablo. Y es muy interesante saber esto, porque Pablo da un cambio radical en su vida cuando conoce al Señor. Esto significa que nosotros tenemos que dar un cambio radical en nuestra vida cuando el Señor y el Espíritu Santo viven en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y en esto es que entra un capítulo hermoso donde se habla del Espíritu Santo. Y tenemos un capítulo donde Pablo muestra y rodea al Espíritu Santo. Y no vamos a tocar los versículos primero o anteriores, pero nos enseña las características de lo que el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y es interesante. Y luego de este versículo 28 también sigue hablando. Y realmente este versículo 28 es como una continuación por los otros versículos. Pero fíjense que hay un título ahí que me llama mucho la atención, arriba del versículo 28, que dice algo, no sé si estoy bien, pero que dice ese título que está ahí arriba del versículo 28. El Espíritu. El Espíritu Santo ayuda a nuestra vida. El Espíritu Santo ayuda a nuestra vida. ¿Alguien más tiene un título diferente? La obra salvadora de Dios. La obra salvadora de Dios. Fíjense qué título le pone lo que traduce cuando van a hablar de este versículo. Si ustedes el versículo anterior es una continuación, pero cuando va a hablar de este versículo, le ponen un título y le dicen de lo que van a hablar. Por lo menos en la palabra en la madera del 60 dice más que vencedores. Entonces, esto nos muestra que tiene el Espíritu viviendo en nosotros, en él o en ella, es más que vencedor. Y sabemos que a los que aman a Dios, quiero presentar este primer punto. Si yo le hago la pregunta a ustedes aman a Dios, y yo te digan al pastor de pero Denis, ¿alguien tú has invitado? Este muchachito joven me está preguntando a mí si yo amo a Dios. Claro que amo a Dios. Y también le puedo preguntar, ¿verdaderamente tú amas a Dios? Fíjense que son preguntas donde posiblemente tengan lógica, pero son preguntas profundas que nos van a enseñar a nosotros, a que el Espíritu Santo vive en nosotros y que las otras personas vean que el Espíritu Santo vive en nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribe sabemos, no es lo mismo que yo le diga a usted, yo sé que los que aman a Dios, el apóstol Pablo está escribiendo a los creyentes y sabemos. Esto denota que ya ellos tienen una experiencia o por lo menos tienen un conocimiento de lo que él está hablando. Y sabemos que a los que aman a Dios, pero este amor donde se escribe aquí no es un amor pasajero, no es un amor filos en el griego, es un amor ágape, el amor que tiene Dios con nosotros, es el amor que Pablo le está diciendo a ellos. Si ustedes aman a Dios como Él nos ama, ahí cambia y denota un cambio radical en lo que nosotros entonces leemos, porque ahí no me está diciendo solamente que lo amo por amar, sino que me está diciendo que lo ame como Dios me ama. Santo. Amén. Recuerdo en la Escritura estudiamos que los fariseos le preguntan a Jesús por los mandamientos, y él le menciona dos mandamientos: amar a tu Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Le preguntan, ¿y los otros mandamientos? Él dice, todos los otros mandamientos se resumen en estos dos. Un Dios que deja lo que tiene, un Dios que deja su gloria, un Dios que deja todos los ángeles adorando para venir a esta tierra a cumplir un propósito y hacer la voluntad del Padre. Qué más grande amor que es aquel que da su vida